ingeniería porque les enseño aplicaciones a ustedes. Eso tampoco. Bueno, entonces miren, como les dije, ustedes pueden grabar la, la videoconferencia. Yo no grabo, ¿no? Pero ustedes pueden grabar. Lo que sí es que este documento que yo tengo aquí, este sí yo se lo subo, ¿sí? Para que ustedes estudien. ¿Entendido? Si usted necesita, ahorita no es necesario tanto, porque hoy en la mañana una alumna me dijo que apuntara algo, pero yo considero que no era necesario. Pero si usted cree que necesita, que hay algo que yo debería de apuntar o una observación que yo quería, que yo debería de hacer, usted me dice, licenciado, ¿puede colocar eso ahí? Y yo se lo coloco con gusto. ¿Entendido? Sí, Ok. Sí, Lick. Bueno, entonces entendido, miren, entendido. bueno, vamos a pasar y vamos a hacer como un cambio de chip en este sentido y vamos a ver cómo era antes de métodos 4 y cómo va a ser en métodos 4. Cuando ustedes estaban en métodos 1, 2 y 3, solo miraban un par ordenado, que era X y Y, donde X era la variable independiente y Y es la variable dependiente. Aunque a veces eso de que la variable sea independiente, siendo sincero, es bien raro en la vida real, ¿no? Siempre una variable depende de otro, pero cuando se crean modelos económicos, siempre se distinguen entre cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, aunque a veces es bien difícil determinar esa relación de causa y efecto, ¿no? Entonces, X es la variable independiente y Y era la variable dependiente. Y ustedes tenían unas funciones como esta, ¿no? F en función de X. Esa es la función más común que ustedes vieron, que es una función cuadrática, pero vieron funciones lineales, funciones con radical, funciones con fracción y otro tipo de funciones. Pero siempre tenían como esta forma. F en función de X, que era Y, y estaba la función. Puede ser cualquier de las otras que mencioné. Si usted tenía un valor de X, este valor de X lo sustituía en la función y encontraba el valor de Y. Entonces, por ejemplo, acá, si X es igual a 3, sustituye aquí esto y encuentra que si sustituye 3 en la función, le queda 40. ¿Verificaron si le quedó 40? Verifiquen. A partir de mañana empiezo a pasar lista también. En un periodo empecé a pasar lista porque me di cuenta que algunos alumnos le llevan a clase o lo que sea y no entran a clases, entonces yo voy a pasar lista y mañana les voy a enseñar el reglamento donde dice con cuántas inasistencias pierden derecho. Lick, Lick, por eso ayer le preguntaba yo cuando usted dijo que podíamos entrar a la clase de la 1, si un día no podíamos entrar a la clase de las 7, y usted decía que no había ningún problema, Eso sí. pero por ¿Qué la lista asistencia? sí hay un problema. Sí, pero Y lo hace reducir a pero es 40. que yo les dije que eso era válido siempre y cuando lo hicieran esporádico. O sea, Ah, bueno. que fuera de vez en cuando no está mal, pero el detalle es que no quiero que la gente de la noche se me vaya tampoco a la mañana. Ah, O sea, si esto fuera en una situación normal, yo lo permitiría, ¿no? Pero no me vaya a ocurrir que una persona de la noche me vaya a aparecer en la sección de la 1 cuando sea presencial, porque eso no se puede. ¿Alguien tiene encendido el micrófono? ¿Lo puede apagar? ¿Quién es? Josué, Oyuela, tiene encendido el micrófono. Sí, Lick, disculpen. Ok. Bueno, entonces, eso también que yo decía de recibir clases en la mañana y en la tarde era porque si ustedes querían como aprender más, porque algunos entran en la mañana y en la tarde para tener mayores posibilidades de pasar, porque los ejercicios son diferentes, ¿no? Era para eso, no para que me sustituyeran las clases, pero de vez en cuando lo pueden hacer, pero muy de vez en cuando, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, sustituyen el valor de X en la función y eso desde el valor de Y el valor de nada sería 3 y 40. Algunas de las funciones que ustedes vieron, por ejemplo, en métodos 1, 2 y 3 es que esta es la cantidad y este es el precio. Esta es la cantidad y este es el ingreso. Este es la cantidad y el otro es el consumo.
Perdón, consumo iba a poner costo para que fuera diferente. Y, por ejemplo, como cuando ustedes tienen en economía, por ejemplo, funciones así, digamos, voy a poner una función que diga consumo agregado es igual a más B, que es, ¿quién es B? En este modelo sería la propensión marginal a consumir por Y sub D, que en este caso sería el ingreso disponible. Entonces, este es un pequeño modelo, lo que está diciendo que el consumo agregado depende del ingreso disponible, ¿no? Que hay un consumo autónomo que sería A, B, que es la propensión marginal a consumir, que es un valor menor del 1, aunque en la vida real hay gente que gasta más de su ingreso A. Pero según la teoría, eso no es válido, porque la teoría es microeconómicas y macroeconómicas asumen que la gente económica es racional. Y si la gente económica es racional, nunca va a gastar más de su ingreso. Aunque en la vida real algunos lo hacen, ¿verdad? No sé si lo que quieren es experimentar la escasez. Bueno, entonces, y aquí tenemos un pequeño modelo, que aquí sería el pago ordenado, sería el ingreso, y el consumo, que sería que depende del ingreso. Y mira, aquí sería, esa sería la forma de ecuación, y esta sería cómo está ordenado el par ordenado. Y cuando teníamos, también graficábamos un par ordenado, donde estaban las abscisas, que eran las X, donde estaban las X negativas, la X positiva, aquí la X negativa y la X positiva. Y esto sería todo. X es el dominio, Y es el rango. Entonces, si yo quería ver el dominio, verificaba los valores que estaban en X. Si yo quería ver el rango, miraba los valores que estaban en Y. Entonces, este es lo que ustedes miraban hasta métodos 3. Entonces, ahora vamos a cambiar y vamos a empezar como en la vida, agregando una variable más. Ya el par ordenado no va a ser XY, sino va a ser XY y Z. Donde X y Y son las variables independientes y Z la variable dependiente. ¿Sí? Sí, Y Z, la variable dependiente. Y las funciones ahora son de esta manera. Ya no es Y, sino que es Z, y ya no es F en función de X, sino que es F en función de X y Y. Y este sería un ejemplo mío. Igual que la que está acá, yo doy un valor de X y un valor de Y encuentro el valor de Z. X vale 3, Y vale 5, y por lo tanto, si sustituyo X3 y Y en 5, me sale que el valor es 36. Y el par ordenado sería de esa manera. ¿Alguien? No sé, parece que me iba a hacer una pregunta. Ajá, ¿alguien iba a preguntar algo o iba a decir algo? Parece que alguien iba a decir algo, no sé. Parece que no. Bueno, seguimos entonces. Entonces, y esto va más de acuerdo con la realidad. Por ejemplo, aquí dice que el consumo depende del ingreso disponible, pero eso es un modelo como muy básico. El consumo no depende solo del ingreso disponible, ¿no? Depende, por ejemplo, del ingreso futuro esperado, de la inflación futura esperada. Hay factores como culturales que también lo pueden afectar. Entonces, no podemos decir que el consumo solo depende de una variable. Que dentro de las variables que afectan al consumo hay unas que afectan en mayor proporción que la otra, sí, podemos decir, o que la afecta más en términos marginales. Entonces, por ejemplo, yo les hacía la pregunta a los de la mañana, ¿de qué depende la cantidad demandada? Bueno, la cantidad demandada me dijeron depende del precio del bien. Entonces, digamos, la cantidad demandada de celulares depende del precio de celulares. El precio
depende de los bienes relacionados. También, por ejemplo, si yo tengo, digamos, esta es la cantidad demandada de hamburguesas, depende del precio de los refrescos y también depende del ingreso que tenga y el gasto. Entonces, de estas variables depende la cantidad demandada, ¿no? Es como que yo les digo a ustedes, bueno, vamos a ver, ¿de qué depende la inflación? Y vamos a poner como inflación. Esperen, voy a buscar cómo colocó la inflación. Bueno, vamos a ver, ¿de qué depende la inflación? ¿Qué variables podrían afectar la inflación? ¿Algún economista en proceso? La política monetaria, Lick. Y dentro de la política monetaria, ¿cómo se llama esa variable? La emisión de moneda. Bueno, encontré ahí que la inflación la podrían representar por pi. Se puede buscar aquí pi y digamos, la inflación es pi. Entonces, ¿de qué depende la inflación? Bueno, de la política monetaria. Y dentro de la política monetaria, ¿cuál es la variable que afecta a la inflación? Bueno, la variable que afecta a la inflación es la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés está representada por I. ¿Sí? Otra variable que afecta a la inflación, que es la cantidad de dinero en la economía. Entonces, colocamos aquí la cantidad de dinero en la economía. Si la cantidad de dinero, algunos decían que, por ejemplo, con esa emisión que iba a tener el Banco Central de billetes de 200 lempiras, la inflación se iba a disparar, ¿no? Pero yo decía que si el Banco Central determinaba esa cantidad en función de la cantidad de bienes, no la iba a afectar. Y al final realmente la inflación del año pasado, en comparación con otros años, sí fue de la más alta desde el año 2014, creo yo, que es 5.32, pero se debe, el proceso inflacionario se debe más a factores de la oferta, ¿no? Debido a la pandemia, que ha provocado la escasez de algunas materias primas, chip y otros insumos, ha hecho que las empresas no produzcan como lo hacen normalmente y eso también produjo inflación, pero es inflación por oferta, no debido a los billetes de 200 lempiras. Entonces, tiene que ver con la cantidad de dinero. Otro factor que afecta a la inflación es el gasto y el nivel de exportaciones. Entonces, eso tiene que ver con lo que en esta clase, que ya en esta clase hablamos que una variable no la afecta solo otra, sino que un conjunto de variables. No sé si tienen alguna pregunta. Y obviamente a medida que ustedes vayan avanzando y estas relaciones, ustedes las van conociendo por las clases de micro y macro, que son la columna vertebral de la carrera, ¿no? Y aquí tenemos la representación gráfica, que esta es una gráfica en tercera dimensión, donde que ustedes vean, aquí está X, aquí está Y y aquí está Z. Este es el punto 1 de X, y ustedes se fijan, aquí está el eje X. 1 está aquí. Entonces lo lleva hacia el frente. Esta línea, si ustedes se fijan, es paralela a esta. Entonces viene y se mueve acá. Y después dice menos 2 de Y. Acá están los Y positivos y aquí están los Y negativos. Entonces sería 1, 2. Aquí están los Y negativos. Y esta, si ustedes se fijan, es paralela a esta. Entonces quedaría el punto acá. Lo único que me hace falta es el valor de Z, que sería 3. Entonces yo digo 1, 2, 3. Y podría haber hecho también una línea recta con este punto y aquí quedaría este punto que es 1 de X menos 2 de Y y 3 de Z. Miren, y aquí sería un punto. Pero la gráfica realmente de tercera dimensión no la vamos a hacer porque para eso ya existen programas, ¿no? Pero les explico esto, cómo se grafica el punto para que tengan una idea. Colocan 1, que es el punto que está aquí, y hacen una línea paralela a esta Y. Colocan menos 2, buscan el 2 en Y y colocan una línea también que es paralela al eje X. Después que tienen el punto, lo llevan hacia arriba y lo unen con el valor de 3.
Aquí se dice de este cuadro, pero también pueden unir de aquí a acá. Y si ustedes se fijan, queda igual. Y este sería el punto. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, Lick. Sí, Lick. La gráfica de esto lo pueden hacer en un programa, ¿no? Entonces no vamos a aprender a graficarlo de manera manual, con suficiente con que sepan un punto, porque ya existen programas que hacen estas gráficas. Entonces no nos vamos a complicar con eso. ¿Alguna pregunta o consulta? No hay ninguna duda. Se mantiene el 100. Me avisan cuando se pierda. Lick, una Clic, pregunta. clic. ¿Usted va a compartir los programas esos para hacer la gráfica? Sí, les voy a mostrar uno, pero esperen un momento, les voy a mostrar uno. Ok. Pero no, yo no les voy a pedir las gráficas de esa forma que les voy a enseñar ahorita. Una consulta. ¿Esos archivos nos los va a enviar antes de las clases o después? Estos archivos a veces los subo semanal. Ahorita los voy a subir el día de mañana o algo así, los voy subiendo. Ok, gracias. Espérenme, por ejemplo, esperen, estoy copiando esto. Les voy a subir también, como algunos quieren estudiar más cosas, les voy a subir los ejercicios del periodo pasado para que ustedes tengan unos que es los de ahorita y los del periodo pasado. Espérenme, ¿dónde estoy? Espérenme que voy a cerrar unas cosas que tengo abiertas aquí. Por ejemplo, aquí está este programa, ¿no? Para graficar, le doy clic aquí. Y aquí me muestra la gráfica, que serían estas que están ahí. Esta es una gráfica en tercera dimensión. Esta sería la gráfica de la función. Entonces no vamos a hacer porque ustedes para que hagan esto de forma manual es un poco complicado, ¿no? Porque es una gráfica en tercera dimensión. Pero eso lo pueden hacer como ese tipo de programas. ¿Comprenden? Pero yo no les voy a pedir ese tipo de gráficas en el examen. ¿Sí? Y las van a tener que hacer de forma manual, que ya vamos a ver eso, pero lo vamos a empezar a hacer mañana. Bueno, entonces miren. Entonces, ¿entendido hasta aquí? ¿Entienden la diferencia de lo que fue métodos 1, 2 y 3 y métodos 4? Igual, todo lo que vieron aquí les va a servir en métodos 4. Para serles sincero, En conclusión, es el triple de difícil. es el triple difícil, pero esta clase, María Elena se hizo para relajarlos. ¿No piensa Bonita usted? forma de relajarlo. Gracias. A la orden. Es como un masaje sueco, relajante. Ni pesadilla vamos a tenerle. En mi Ay, experiencia, Lick, el primer parcial es el más difícil. en su experiencia. Bueno, Ay, ok. compañero. Esta clase se hizo para relajarlos ustedes. Bueno, empecemos con el primer tema. Ya este fue como una introducción, como cuando ustedes van al restaurante y les dan la sopita o la ensalada. Entonces ya les voy a poner ahora el plato fuerte, ¿no? Bueno, entonces empezamos con el primer tema. Solo son dos temas los que van a ver: dominio de funciones variables y variables por definición. Entonces empezamos con el primer tema. Entonces miren, vamos a ver el dominio. Como ustedes vieron acá, el dominio en una gráfica de segunda dimensión solo es esto. Y el dominio en una gráfica de esto
de tercera dimensión, el dominio son el eje X y Y. Entonces, cuando yo diga dominio, si el par ordenado es X, Y, el dominio solo son los valores de X. Y el rango serían los valores de Y. Cuando es un par ordenado de 3 variables, el dominio son los que están en X y Y. Y Z sería el rango. ¿Comprendido? ¿Comprendido? Sí, Lick. Ustedes pregunten Correcto. si tienen dudas. Porque miren, voy a ser sincero. Yo sumo, en primer lugar, unos que ya tienen un nivel. ¿Por qué? Porque llegaron a métodos 4. Ya han pasado 3 matemáticas. 3 matemáticas. 2, yo siempre pregunto, ¿entendieron? Si usted no contestan, yo asumo que sí entendió. Entonces, cuando yo les pongo el examen, yo me luzco. ¿Va? ¿Entendieron? Entonces, no tengan pena preguntar, porque a mí me pagan para enseñarles. Entonces, no es un favor que les estoy haciendo. Es mi obligación. ¿Entendieron? Así que no tengan vergüenza en preguntar. Que yo no voy a tener vergüenza cuando hagas examen. ¿Sí? Bueno. Sí, Lick. Miren, por ejemplo acá. Esta es una gráfica de una función de varias variables, ¿no? Lo que vimos anteriormente. F en función de X, ¿quién sería? ¿Quién es F en función de X? Vamos a ver. Z. Z, exacto. F en función de X es Z. Entonces dice que Z es igual a este. El dominio de esta función que está aquí son los reales. ¿Por qué el dominio de esa función son los reales? Porque no existe ninguna de las restricciones para el dominio. ¿Cuáles son las restricciones para el dominio? A un favor les voy a pedir. Voy a agregar a esta persona que dice que es iPhone. Por ejemplo, este número que es el 75 93 12 98 50, necesito que me coloque su nombre. Ahorita, porque como son los primeros días, los voy a aceptar, pero ya después los voy a ir eliminando. Ustedes coloquen su nombre, ustedes. Algunos a veces también en el examen o en la clase no colocan su nombre porque el primer nombre no les gusta, pero yo no tengo la culpa de eso, ¿verdad? Y a veces cuando solo colocan el segundo nombre me toca andar buscando ahí en los listados quién es, y a veces se me hace difícil encontrarlos porque hasta después me doy cuenta que no le colocaron el primero, sino que colocaron el segundo nombre porque el primero no le gustaba. Pero ahí yo pienso que el culpable fue su papá. Entonces, traten de colocar el primer nombre, por favor, ¿verdad? ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, Lick. Los 2 nombres y los 2 apellidos le vamos a poner. Bueno, como quieran. Si tienen 3, póngale 3 también. Dele, bueno. Bueno, ahora, el dominio de esta función son los reales. Si ustedes fijan, son los reales al cuadrado porque tengo 2 variables. Cuando el dominio no es la función, no son los reales, dependiendo de unas restricciones para el dominio. ¿Cuáles son las restricciones para el dominio? Son 3. Si la función es A, si A es una función, y digamos esta A que está aquí es una función como la que está arriba, y está dentro de una raíz de índice par, o sea que esta n podría ser 2, podría ser 4, 6, 8, 10, como ustedes quieran. Entonces, si esa raíz es de índice par, ¿cuál es la condición para que tenga solución si está una raíz de índice par? ¿Cómo debería ser el número? Mayor o igual a 0, que es lo que está aquí. ¿Va? ¿Por qué? Porque si es raíz de índice par, no va a tener respuesta si yo tengo un número que es negativo. Entonces, el resultado de sustituir los números en la función, que son estos, el resultado de sustituir los números en la función no puede ser un número negativo. Entonces, como no puede ser un número negativo, coloco mayor o igual que 0. Cuando digo que es mayor o igual que 0, estoy diciendo que tiene que ser mayor que 0, o sea, un número positivo, o igual a 0, que 0. ¿Va? Pero no incluye los números negativos. Entonces, por eso es que cuando ustedes se fijan aquí, yo tengo esta función acá. Y en esta función que yo tengo acá, si ustedes se fijan, dice que el dominio de la función
del par ordenado de x y y que pertenece a los reales al cuadrado va a ser la función que está dentro mayor o igual que c. ¿Por qué? Porque como la función está dentro de una raíz, que en este caso sería a, sería s. Esta función está dentro de esta raíz, el resultado estudiado de x y y no puede ser un número negativo, porque violaría eso. Entonces le coloco que tiene que ser mayor o igual que c. ¿Entendido? Esa sería la respuesta a este ejercicio. Vamos a ver si es cierto que entendieron. Me quedó más bonito ese recurso que la vez pasada. Vengo como renovado. Vengo vengo inspirado. Sí, como ya tanto así que ya voy a empezar a hacer el examen. Para que miren. Así estamos. Sí. Anda agresivo el Lick. Como siempre he dicho, si usted hay que hacer las cosas con intensidad, si no mejor quítese y déle la oportunidad a otro que esté estorbando. Dolió. No iba para nadie. No, pero es cierto, ustedes. ¿Le diga o no diga? No, eso no tiene que ver con lo que dice la teoría de las ventajas comparativas. Cada quien se debería dedicar en lo que tiene los recursos afines. Eso es lo que dice la ventaja comparativa. Vamos a ver, ¿cómo sería el dominio de esta función? Vamos a ver si es cierto que entendieron. ¿Cuál sería el dominio de esa función? Los reales. Los reales al cuadrado. ¿Están de acuerdo con los compañeros? Si fueran Facebook le dieran like. Sí, porque la raíz está elevada a la 5 y es un número impar. Lo que se puede colocarle. Solo si es un número par se cumple la restricción. Y entonces, ¿qué significa eso? Que son los reales. Son los reales. Exacto. O sea, Qué inteligentes que somos. ya solo el 100 voy a tener en esa clasificación. Uy, di que se me casa. Gracias. Bueno, entonces miren, sustituyen aquí. Ahí está, ese sería el dominio de la función al cuadrado. Entonces esa era la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque el ejercicio solo habla de índice impar, par. Cuando el índice par aplica la restricción, pero si el índice impar como raíz quinta, dentro de eso significa que puede haber un número negativo, entonces las respuestas son los reales al cuadrado, no hay nada, ninguna limitante, ninguna restricción. ¿Comprendido los demás? Ahí hay dos ejemplos para que tengan idea. Les subo los ejercicios de los de la mañana para que estudien o no. Sí, por favor. Ok. Ahora, la segunda restricción es que la función no puede estar en el denominador. ¿Por qué? Porque si la función está en el denominador, cuando ustedes vieron en métodos 1, si ustedes recuerdan, imagino que lo vieron primera semana, tercer día, el maestro les dijo que A sobre B era una fracción, pero para que se cumpliera esa fracción, el valor del denominador tenía que ser diferente de 0. Y si ustedes se fijan aquí, el denominador es diferente de 0. Entonces aquí, por eso coloqué que A es diferente de 0. Y si ustedes observan aquí, yo tengo una función y en esta función es una fracción donde en el denominador hay variables. Entonces, como en el denominador hay variables, ¿cuál sería el dominio? El dominio sería la función. El dominio de la función sería la ordenada de x y que pertenece a la raíz al cuadrado, tal que lo que está en el denominador tiene que ser diferente de 0. Entonces, este sería el dominio de esta función. ¿Entendido? podría repetir. Que si ustedes se fijan acá, esta es una fracción.
de cómo es una fracción, fíjense que en el denominador tiene variables, estas variables como resultado tendrían que ser diferentes de cero. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora vamos a ver si es cierto que entendieron. Esta creo que es la prueba más fácil, aunque algunos no mencionan que se les hace la más difícil, pero yo considero que es de las más fáciles. Ay, no, esas formas cónicas son bien feas. Pues como le dicen a las formas cónicas que son feas. Es que son feas, Lee. La discriminación. Yo siempre creí, bueno, cuando yo a la clase, siempre en el primero donde me va peor. Vamos a ver aquí. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Vamos a ver, no hay problema si se equivocan ustedes. Equivocarse es parte del proceso de aprendizaje. ¿Ah? Distinto a cero. ¿Están de acuerdo con el compañero? Sí, sería toda la parte de abajo distinto a cero. Como que toda la parte de abajo. No, eso tiene que ser todo lo de. Sí, pero es que el primero estaba diciendo la compañera que me está haciendo toda la parte de abajo, pero la parte de abajo es un montón de cosas. Eso se llama, la parte de acá se llama numerador. Y El denominador. Denominador. Pero abajo hay un montón de cosas, ¿no? Que no precisamente. El denominador, pues. Ok. No me vayan a salir ahí, como a veces un alumno me decía, el número chiquito. ¿Cuál número chiquito? O me decía el chiquito realmente, no me decía el número chiquito, yo decía el chiquito. Y a veces decía el chiquito a los exponentes o a los índices. No, todo está feo, realmente, porque abajo también está mal. No pueden hablar de esa manera, están de la vida porque ustedes tienen que tener un lenguaje más técnico. Se llama denominador, índice y exponentes. ¿Sí? La vez pasada alguien le decía, ¿y por qué no explica con manzanas y naranjas? No, porque ya no está en el kinder. No puedo explicar con manzanas y naranjas, porque si yo les explico con manzanas y naranjas, les estoy dañando, porque no estoy creando un lenguaje técnico de su profesión. Entonces no puedo. ¿Sí? O sea, le enseño con naranjas mínimos y manzanas si estuviera en el kinder, ¿no? Pero usted ya tiene un nivel más alto. Según lo que entendí, la mayoría me dijo esto. Según lo que entendí. Pero son los reales al cuadrado. Bueno, no reales al cuadrado. Porque ¿Por qué los reales al cuadrado? Porque es imposible que sea cero. Pero, ¿verdad? Como su compañero, ¿quién habla? Yo, ¿Quién es yo? Enoch. Enoch. ¿Usted qué estudiaba? ¿Siempre estudió economía? ¿O estudiaba otra cosa antes? No, siempre economía. Siempre economía. Pero Sí, bien preparada. ¿Nunca has tenido que ver con ingeniería? No, pero bueno, por lo menos en el colegio sí era bueno, digamos, que ¿Qué colegio en es? matemáticas. El Virginia Sapp estaba yo. Sí, el Virginia Sapp, sí. Me parece sincero, mis dos mejores alumnas que he tenido en mi vida como docente han sido de ahí. Entonces sí. Sí, tercero, el tercero. Sí, va. Entonces miren que el compañero tiene razón. ¿Por qué? Por lo que el compañero dijo. Miren que a pesar de que esos ejercicios son de cierta forma numéricos, yo siempre los voy a poner a analizar. Entonces no se tiren a la primera, como dicen. Mírenlo, analícenlo. Y si ustedes se fijan, lo que dice el compañero tiene razón. Dijo el compañero, es que eso que está ahí es imposible que se vuelva a cero. Por ejemplo, el de arriba sí es posible que se vuelva a cero. ¿Por qué? Si yo hago a X y a Y es cero, ¿verdad que todo eso se vuelve cero? Sí. Bueno, ahí uno. Dos.
es que si ustedes se fijan también, aquí hay dos números que están sumando y uno que está restando. Entonces, si hay dos números que están sumando y uno que está restando, es posible que al sumarlo se haga cero también. Eso. Ahora aquí. Fíjense en el denominador. Hagan X y Y cero. Si X y Y son cero, ¿qué les queda? 4. 4. Si X y Y son números positivos, ¿qué les queda? Siempre le constante. 4. Igual, Le va a quedar un número mayor que 4. Porque si X es 1 y Y es 1, le va a quedar 6. Si X es 2 y Y es 2, le va a quedar 12. Entonces, si X y Y son números mayores, siempre le va a quedar un número mayor que 4. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasaría si X y Y son números negativos? Se vuelven positivos. Se vuelve positivo, al final también va a quedar siempre lo mismo, de que va a ser un número mayor que 4. Entonces, como dice el compañero, es imposible que se vuelva a hacer. Entonces, la respuesta era el dominio de los reales al cuadrado. Y como yo sé que a veces algunos ni analizan y se tiran a la primera, yo pongo esos ejercicios así en el examen como ese, y me ponen que la respuesta es X más Y a la 2 más 4 diferente de 0. Y esa respuesta está mala. Y me dicen, bien, ya, pero eso es trampa. No es trampa, esos son procedimientos. Con nuestros sentimientos. No, yo no juego por tus sentimientos. Aquí no hay sentimientos, aquí hay lógica matemática. Los sentimientos los celebran el 14 de febrero ahí con su pareja. Como les va. Pero aquí no hay sentimiento. Aquí no hay sentimiento, aquí hay... Ah, no, pero una vez que le ponga el examen, usted se va a celebrar. El examen lo aprenden a las 7 de la noche, imagínense. Exacto, Voy a estar celebrando yo cuando salga. Claro. Que celebren antes. Hay vida después de las 8, ¿no? No tenemos pareja. Ah, pero tienen amigos, con sus amigos. El día del amor y la amistad, dice. Exacto, amor y amistad. Bueno, también, aunque a ustedes a su edad es fácil tener amigos. Cuando uno ya va envejeciendo es más difícil. Ya se vuelve la vida más compleja y empieza a ver cosas que antes no ¿O miraba. será que es muy increíble? Yo, igual me voy a morir. ¿Para qué voy a reír? Igual me voy a morir. Porque que no tiene amigos. No, yo no tenía amigos. Yo dije que cuando uno envejece es más difícil tener amigos. Yo no dije que yo no tenía amigos. Yo dije que cuando uno envejece Perdón, es más entendí difícil. eso entonces. Ok. Espero que no interpreten los ejercicios así como lo que acaba de interpretar ahorita. Qué malo, Bueno, pero gracias. como dice la canción de Shakira, se lo agradezco. Bueno, entonces miren ahí. Exactamente. Miren, entonces si yo coloco este ejercicio ahí sí. En esta función, si ustedes se fijan, está un logaritmo. Como es un logaritmo, dentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Porque dentro del logaritmo no pueden haber ni números negativos, ni tampoco pueden ser 0. Lo único que pueden haber es números positivos. Entonces, si yo escribo este ejercicio, tendría que ser mayor que 0. Lo que está dentro del argumento tiene que ser mayor que 0. Y ahí sería. Entonces, mañana continuamos ustedes y vamos a empezar a verlo, a hacer la gráfica. Creo que esta parte de los ejercicios no es difícil, aunque yo lo que empiezo a hacer es que empiezo a combinar. Ya no les pongo solo un término, yo les pongo 2. Y a veces también les pongo un solo término, pero se aplican las dos. Porque digamos, hay una raíz, pero está en el denominador, entonces tiene que ver cómo aplica eso. O luego denomina un logaritmo, pero está en el denominador, entonces eso cambia. Entonces usted tiene que aprender a manejar estas 3 restricciones en los dominios. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta, licenciado. Ok, dime. ¿Se pueden las 3 al mismo tiempo? Sí, puedo poner a las 3 en un solo ejercicio. Okay. Y eso es lo que vamos a ver mañana. Lo que pasa es que... Exacto. Porque ustedes son los dioses de la facultad, dicen, ¿verdad? Entonces, Es que para usted no hay nada imposible. ¿Ah?
Para mí, no hay nada imposible en los ejercicios. no, porque yo no puedo limitarlos a ustedes. Yo estoy aquí para desarrollar sus potencialidades, ¿no? No para limitarlos. Para mí, Hasta donde dé el cerebro, Alix. hasta que explote el cerebro, la verdad. Uy, qué miedo, Alix. Ustedes, cuando uno se expone a lo que es difícil es cuando uno crece. Mi función aquí es hacerlos crecer. No tienen ninguna pregunta de lo que está aquí. Lo que dice un compañero, mañana vamos a empezar a combinar, pero mañana lo que voy a empezar es que les voy a empezar a hacer la gráfica de cada una de ellas. Voy a empezar con la gráfica de ellas. Y ese es lo difícil al final. Aunque ustedes también cuando les pongo selección múltiple, como en selección múltiple yo les pongo no solo una opción, les pongo varias, entonces ustedes a veces solo seleccionan uno o seleccionan todas pensando que yo ya lo pensé eso. Pero bueno, yo los dejo que experimenten. Todas son correctas. No les pongo eso de que todas son correctas. Ustedes tienen que decidir. No, bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Los dejo hasta aquí. Nos vemos mañana. A partir de mañana empiezo a pasar lista. Si pierde mucho, pierde inasistencia y queda fuera. No tiene derecho a hacer examen. Así que, como dice el meme, piénsalo. Ese meme que dice, tú y yo juntos, piénsalo. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lili. Déjalo dormir hoy en paz. Buenas noches, Lick. Usted tiene que estudiar, usted tiene que estudiar, usted tiene que Buenas estudiar, noches. usted tiene que Buenas estudiar. noches. Usted tiene que estudiar. Nos vemos. Está preparado psicológicamente. Licenciado, Dígame. en su canal de YouTube está esto, ¿verdad? Sí, están también, hay unos ejercicios ahí, no son muchos, pero ahorita no los mire, porque todavía no está preparado psicológicamente para verlos. Entonces, gracias. Ok. ¿Verdad que ya amplió los cupos? Ayer amplié unos cupos, pero todavía no he ampliado más. Pero sí, amplié unos cupos ya. Ah, ok, gracias.